Muy buenas tardes a todos, esperando se encuentren muy bien junto a sus seres queridos o en sus espacios de trabajo. Mi nombre es Adriana Báñez y hoy les estaré acompañando como moderadora en este Meetup, Tendencias en Gestión del Talento Humano, que hemos dispuesto para poder discutir temas relevantes en el área de relaciones industriales, acompañados de docentes y estudiantes, quienes darán su valiosa opinión y aporte, así como de egresados, que es el caso de Ángeles Infante. Mil gracias a todos por su asistencia. Si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, pueden comentarle que el video estará posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube, Relaciones Industriales UCAP. Ok, durante esta hora y media, aproximadamente, los ponentes invitados, así como docentes, estudiantes y egresados, estarán respondiendo un conjunto de interrogantes previamente formuladas y que estarán vinculadas a un tema central en tendencias de gestión del talento humano. Durante este meetup, se agradece a los asistentes tener micrófonos y cámaras apagadas. En cuanto a las preguntas, las pueden colocar en el chat para que posteriormente puedan ser respondidas al finalizar la ponencia. Sin embargo, una vez se disponga del espacio de preguntas, podrán levantar la mano de forma ordenada para poder intervenir por micrófono si así lo desean. ¿Ok? En cuanto a las reglas del espacio, los ponentes podrán encender cámara y micrófono si así lo desean cuando tengan el derecho a palabra y luego lo deberán apagar nuevamente para que pueda fluir un poco también el tema del internet. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a comenzar a presentar a los panelistas. Tenemos primero a la industriólogo y docente de la UCAP, Yoniray Romero. Ella es especialista en administración de empresas, es facilitadora y coach con más de 20 años de experiencia en el sector privado y llegando a ocupar cargos directivos. Actualmente, Yoniray se desempeña como consultora dedicada a proyectos en el área de gestión del talento humano, en los que pueda incorporar enfoques innovadores y de mejora continua para la sostenibilidad y el desarrollo de las organizaciones y de su gente. Francisco Cova, él es industriólogo y es docente de la UCAP. Está abocado en el área de recursos humanos, altamente especializado en procesos de compensación y de beneficios y con experiencia en organizaciones de alcance transnacional reconocidas como referencia de mercado y organización académica. Posteriormente, tenemos al profesor Harry Castellanos, quien es ingeniero industrial de la UNEXPO y docente de la UCAP, con mención honorífica en su trabajo de grado sobre análisis de riesgos ocupacionales. Actualmente se desempeña como director de los laboratorios de ingeniería de nuestra universidad. Luego tenemos a Ángeles Infante, quien es industrióloga de la UCAP y está en desarrollo de una maestría en innovación social. Actualmente es asistente ejecutiva de producto digital y project manager y cuenta con 4 años de experiencia en el área digital. Ha desarrollado más de 20 proyectos digitales operacionales y sociales a nivel local e internacional. Luego tenemos a Luis Bernardo Andrade, quien es estudiante del 8º semestre de Relaciones Industriales y trainee en la Vicepresidencia de Recursos Humanos de Farmatodo en el área de desempeño. Cuenta con un año previo de experiencia en recursos humanos en KPMG Venezuela y como representante estudiantil ante el Consejo de Escuela desde septiembre de 2019 hasta febrero del 2021. Y finalmente tenemos a Ana Karina Díaz, quien es estudiante del 8º semestre también de Relaciones Industriales en la UCAP y actualmente está realizando su trabajo de grado enfocado en la evaluación de riesgos psicosociales del profesorado de fases de la UCAP.
y realizó sus pasantías no académicas en Avon Cosmetics de Venezuela y hoy se encuentra realizando su pasantía académica en Kellogg's International. Ok, bueno, bienvenidos todos a los asistentes. Si conocen a alguien que pues no se ha podido conectar, como dije anteriormente, lo va a poder realizar o va a poder ver el video posteriormente en nuestro canal de YouTube, Relaciones Industriales UCAP. Entonces, bueno, podemos dar inicio pues a la presentación de los temas y aquí vamos a tener o vamos a ahondar un poco en las buenas prácticas de gestión del talento humano, en la transformación digital y en la actualidad en temas de seguridad y salud laboral. ¿Ok? Entonces, yo voy a ir nombrando el tema y les voy a decir o a nombrar a los ponentes para que hagan una breve presentación sobre, por ejemplo, en el caso de las buenas prácticas en la gestión del talento, a Yonira y a Luis Bernardo, posteriormente en transformación digital a Francisco Cova y a Ángeles Infante, y finalmente en actualidad de seguridad y salud laboral a Harry y a Ana. Bueno, en el caso de buenas prácticas, profe Yoniray, que pudiera introducirnos en este caso a las buenas prácticas en gestión del talento humano. Buenas tardes a todos, gusto saludarles. Lo primero que hay que decir en términos de buenas prácticas es que se trata de acciones que han obtenido resultados positivos en distintos contextos. Uno de los elementos el primero que quiero apuntar acá es que desde gestión del talento nosotros estamos invitados a lograr que las personas que trabajan en la organización sean fuente de ventaja competitiva. Entonces, para lograr que esas personas se vinculen y den su desempeño sobresaliente, pues una de las buenas prácticas que hemos estado observando como tendencia es cautivarlas, es involucrarlas con la misión, la visión, valores, productos, servicios de la organización y que eso favorezca digamos, su involucramiento con todos los elementos de la organización, sí, y no solamente con los que están directamente vinculados a su gestión. Por supuesto, hay distintas metodologías para lograrlo. Creo que lo fundamental es lograr una oferta amplia, ¿no? Y que los trabajadores no solamente se conecten desde lo funcional, sino que perciban que hay una participación importante de la organización en sus intereses y en su bienestar. Un segundo elemento que estamos viendo pues con todo esto de la transformación digital y particularmente ahora con la experiencia de la pandemia es la necesidad de desarrollar el talento para el nuevo paradigma del trabajo, ¿no? Ya desde hace algunos años estábamos viendo cambios muy importantes en el paradigma del trabajo y cómo los factores de producción se estaban relacionando de manera diferente. Y ahora con todo esto que nos ha pasado en este último año y tanto, nos hemos dado cuenta que hay que preparar a la organización y a su gente para las nuevas dinámicas, ¿no? En esas nuevas dinámicas es necesario encontrar fórmulas para que cada acción que nosotros emprendemos desde gestión del talento pueda transformar, obtener trabajadores flexibles, ágiles, con capacidad para aprender todas las cosas que se vayan identificando como claves para la organización, que tengan un nivel de desempeño adecuado y que nosotros facilitemos oportunidades de participación en la gestión, orientado, por supuesto, a obtener digamos, resultados medibles, tangibles. El tema de todo lo que es la digitalización de la formación y el desarrollo, las plataformas colaborativas, todas las visiones del aprendizaje virtual, movernos hacia la organización del conocimiento, el aprendizaje organizacional va a ser clave en todo esto y creo que enfocarnos en el futuro, o sea, la gestión del talento tiene que enfocarse en el futuro, monitorear el entorno, apoyarnos en una efectiva medición de nuestra gestión, pero
pero también investigar la tendencia en profundidad, utilizar los datos de los cuales disponemos, no solamente con respecto a lo que está pasando en el mercado, sino en la organización. ¿Qué cosas están ocurriendo en los distintos eslabones de la cadena de valor? ¿Cómo nos apoyamos en la tecnología? ¿Cómo aprovechamos mejor las oportunidades que logremos identificar? ¿Cómo gestionamos los riesgos? Entonces, ese balance debe ser efectivo entre la posibilidad de nosotros investigar y desarrollar acciones, así como también implementarlas en un tiempo adecuado, gestionar bien los recursos. Tenemos que aprender mucho a ser, digamos, buenos gestores del recurso, tanto en tiempo como en términos financieros, para hacer finalmente un soporte valioso al negocio. Eso. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Excelente intervención. Luis Bernardo, ¿qué tendrías que comentar en este punto? Hola, Adey. Bueno, primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Luis Bernardo Andrade Cifuentes, y de verdad estoy muy emocionado por estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, yo voy también muy de la mano con la profesora Yoniray cuando ella habla de que las buenas prácticas son actividades que han arrojado resultados excelentes en distintos contextos. Además, a mí me gustaría también agregar que según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, haciendo referencia al programa MOST de la UNESCO, establece que una buena práctica debe ser innovadora, efectiva, sostenible y replicable. En otras palabras, podemos decir entonces que una buena práctica son acciones que han dado buenos resultados en un periodo, además son sostenibles en el tiempo y pueden ser replicadas por otras organizaciones en otros contextos. Ahora a mí me gustaría hablar sobre una buena práctica que yo conozco muy bien, y me parece que una buena práctica hoy en día que está en todas las organizaciones es el desarrollo y la capacitación de sus colaboradores. Es esa preocupación que tienen por formarlos, por entender su rol en la empresa, por entender qué hacen, cómo lo hacen, con quién trabajan, para quién trabajan, el por qué están trabajando ahí. Y bueno, un ejemplo clave, y lo puedo ver aquí mismo en Farmatodo, son dos programas que tenemos aquí. Es más, estos dos programas son tan importantes que además son partes de la inducción de toda la persona que entra a la organización, a la firma, a la empresa. Una de estas iniciativas se llama Cendis, se llama ir a conocer el centro de distribución, que se llama Cendis. Y la otra se llama, es un programa que se llama Farmacia Escuela. ¿Por qué considero yo que esto es una buena práctica? En ambos logras conocer el núcleo central en la empresa. Cuando visitas el Cendis, entiendes cómo es todo el proceso, desde que el producto entra al centro de distribución hasta que sale y es distribuido a las tiendas. Y en Farmacia Escuela, logras trabajar 2 o 3 días en una tienda que te asigna aquí la empresa y vas a aprender cómo funcionan todos los procesos por detrás de cámaras de las tiendas. Estos programas no solo ayudan a entender mejor el proceso, también enseñan a cada colaborador cuál es su impacto en la organización. Ahora yo pregunto, ¿será posible gestionar el talento si no conoces de qué vive tu organización? ¿Cuál es el núcleo central de esta? ¿O cómo podemos nosotros gestionar el talento si no hemos vivido qué hacen? Estas son iniciativas que, a mi parecer, son innovadoras y ayudan a afianzar la cultura organizacional, porque generan un sentido de pertenencia y ayudan a que el colaborador entienda el para qué está trabajando. Por eso yo las considero buenas prácticas y me gusta compartir este ejemplo. Muchas gracias, Adri. Muchísimas gracias, Bernardo, por esa valiosa intervención que conecta mucho con lo que mencionaba la profesora Yoniray. Ahora, pasando al tema de transformación digital, ¿cómo podríamos introducir pues este tópico en este momento, profesor Francisco? Sí, Adri, bueno, mira, lo primero que tengo que decir es que, bueno, muchísimas gracias por esta invitación a compartir sobre este tema. Transformación digital es algo que en recursos humanos venimos escuchando desde hace relativamente poco, pero esto es algo que ya tiene bastante tiempo rodando. Como concepto, transformación digital es algo que nosotros adoptamos de áreas como marketing o ventas, pero en algún momento de la vida nos dijeron recursos humanos tiene que pegarse a transformación digital.
Y yo creo que es que debimos ser de los primeros. Porque, digamos, entendiendo o qué entendemos nosotros por transformación digital, podríamos decir que es la adecuación de las organizaciones a las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que desde que el hombre es hombre se tiene que adecuar a las nuevas tecnologías. O sea, si vamos a ejemplos, y los que me conocen saben que yo amo la historia, y creo que es muy importante saberlo. Hay un ejemplo que cambió, por ejemplo, la vida de lo que nosotros conocemos como las organizaciones, que es la llegada del correo electrónico. Previo al correo electrónico, y ese fue el gran cambio digital, o el primer gran cambio digital que las organizaciones vivieron, ¿no? Antes de eso, las comunicaciones internas eran una cosa que hoy, si las quisiéramos analizar, son totalmente inentendibles. Pero bueno, o sea, ya volviendo al tema de la relación con recursos humanos, es imposible pensar que una organización se va a digitalizar si las personas que trabajan o que hacen vida en esa organización no se montan en la ola de un cambio como es esto de transformarse digitalmente, porque todo esto parte de que la transformación digital es la cultura, o sea, es parte de la cultura. Tengo ejemplos gigantescos en mi experiencia en el cual organizaciones no se han dado cuenta de esto y quieren a la fuerza ir y decir, vamos a hacer una organización digital en tanto tiempo. Y eso creo que es una meta que se pone en organizaciones y que no es lo correcto. Lo correcto es decir, bueno, miren, si queremos ser una organización digital y transformarnos digitalmente, nuestra gente tiene también que adoptar ese cambio y pasar al mundo digital. Entonces, digamos, si bien es algo que para recursos humanos es relativamente nuevo, el tema cambio dentro de las organizaciones siempre es un tema que ha estado de la mano y de la cual recursos humanos tiene que liderar. Entonces, en todo proceso de cambio digital, alguien de recursos humanos debe ser parte del grupo responsable por este tipo de implementaciones. Excelente, profe. Muchísimas gracias por esta valiosa intervención y conectar también el tema de transformación digital con recursos humanos. Ángeles. Hola a todos. Inicialmente quiero agradecer muchísimo estar aquí, que estemos celebrando el aniversario de la escuela con estas actividades. Lo que podría complementarle lo que menciona Francisco, porque efectivamente base a eso, es que también he podido percibir que cualquier cambio en la transformación digital tiene que partir también de la necesidad que tenga la organización o incluso el trabajador en esa organización, ya que ocurre hoy en día que las organizaciones, por estar al día, se plantean una acción sin antes verificar cuál es realmente la necesidad, qué realmente se va a solucionar y cómo le está afectando a mi gente. Pasa mucho que están implementando, gracias a la pandemia, pasó mucho que muchas organizaciones migraron al trabajo remoto sin implementar correctamente cómo al trabajador le iba a afectar esto, cómo llevarlo de la mejor forma y cómo efectivamente llevar los mejores resultados, los que se buscan. Entonces, la transformación digital como resultado ha podido traer distintas innovaciones para las personas y para las organizaciones, pero efectivamente es algo que constantemente está cambiando y constantemente las organizaciones y las personas tienen que estar en la ola, pero efectivamente evaluar si es necesario o no, si estamos atendiendo lo necesario o no, porque además si la organización tiene un tipo de usuario en estos momentos que tras la pandemia y tras la transformación digital también han cambiado sus deseos, sus acciones y sus necesidades, también ellos deben cambiar sus estrategias y esto, la transformación digital, los puede ayudar muchísimo, pero siempre y cuando sea bien implementado. Y esto claramente se puede hacer con la gestión del talento humano correctamente. Muchísimas gracias, Ángeles, por conectar lo que había mencionado anteriormente el profesor Francisco con lo adicional que querías agregar, ¿no? Ahora bien, si hablamos más bien de un tema de actualidad en seguridad y salud laboral, ¿qué nos podría comentar, profe Harry? Bien, muy buenas tardes y gracias por la invitación a este bonito evento. Bueno, lo que vengo a comentarles es algo de lo que ya ustedes saben y es que el COVID-19 ha cambiado radicalmente la forma en que la gente vive y trabaja. A medida que las organizaciones comienzan a relanzarse, es fundamental aprovechar las lecciones aprendidas a medida que avancen las fases de la pandemia.
Si bien las consideraciones económicas son importantes, el principio fundamental de la protección a la vida humana sustenta toda la recuperación económica. Las organizaciones, por su parte, deben adaptarse rápidamente, adoptar nuevas prácticas de trabajo y cumplir con nuevas regulaciones. La Organización Internacional de Normalización, ISO, como es bien conocida, publicó en diciembre del año 2020 la norma ISO 45005, y ese es el dato de esta parte de la intervención. Y esta nueva norma ISO 45005 es un capítulo de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y te dictamina todas las directrices generales para un trabajo seguro mediante la pandemia del COVID-19. Se trata de un estándar que pretende servir de referencia frente a los cambios que la pandemia ha provocado en el mundo del trabajo. ¿Qué es importante? O sea, ¿cuál es la importancia de nuestros estudiantes dentro del desarrollo de este compendio? O como eslabón que permite llevar ese desarrollo de la transformación digital dentro de las organizaciones y para la cual la salud y seguridad laboral no es ajena. Pues la adrenalina y la fuerza joven para una empresa. Para nuestros estudiantes próximos a iniciar su vida profesional, es importante su apropiamiento y liderazgo sobre este tema, ya que, primero, son un medio clave para el desarrollo de las competencias en el talento y son los reductores de las brechas generacionales, son los marcadores del mercado en la transformación digital y para reforzar el aprendizaje de una gestión dinámica gracias a las competencias y fortalezas de nuestros estudiantes. Lo segundo es la continuidad operativa necesaria en las empresas y sobre todo en entornos complejos como el nuestro. Y la introducción de un poquito de localidad en un país tan distante de los cambios que se dan en el mundo en este momento. Lo complejo en Venezuela es que ya estamos migrando de ser una pandemia a tener una sindemia, como bien diría el profesor Alberto Rodríguez. Y es que de alguna manera nuestra pandemia está inmersa en otra serie de problemas como el estado y el detrimento de nuestros servicios básicos, la escasez de gasolina, la dificultad de liquidez y de efectivo, los salarios. Entonces, es difícil desarrollar todos estos planes de acción para contrarrestar o disminuir la pandemia, pues porque se ve afectada por estos problemas locales y complejos. Y bueno, estamos catalogados, recordemos, dentro de una emergencia humanitaria compleja. Lo último en lo cual nuestros estudiantes también son importantísimos es porque de ellos depende hoy en día el prestigio de una organización y porque el resto de la organización les está confiando sus vidas. Entonces, el papel de nuestros industriólogos consiste en cuidar la vida que le está confiando todo el personal de una organización y que de ellos depende salir adelante, sí, y el prestigio de cada una de estas organizaciones que por lo menos aún permanecen en el país. Y si estás trabajando afuera, como entiendo pudiese ser el caso de Ángeles, que hoy nos encontramos con ella en este evento, pues llevas el ejemplo de cómo se practica o cómo te gestionas en un país tan complejo y con condiciones tan deplorables como la que tenemos en Venezuela para poder gerenciar. Muchísimas gracias por tan valiosos comentarios, profesor Harry, respecto a este tema, ¿no? Que no solamente engloba algo únicamente, sino que se extiende muchísimo más. Ana Karina, ¿qué podrías comentar como introducción a ello, a este tema? Bueno, primeramente me gustaría agradecer la invitación que me extendieron. Gracias a... en celebración del aniversario de la escuela. Y bueno, me gustaría retomar el punto del profesor Harry en cuanto a la importancia que nosotros los estudiantes de Relaciones Industriales deberíamos darle a las organizaciones en materia de salud y seguridad laboral, ya que nosotros debemos aprender de los errores y los aciertos que estas organizaciones han cometido, por así decirlo, durante su adaptación a la pandemia de COVID-19. Sumándole esto más la formación completa que la Universidad Católica Andrés Bello nos brinda, nosotros como futuros industriólogos podemos aportar soluciones innovadoras y efectivas con el fin de optimizar los resultados en los procesos, al igual que disminuir las tasas de ausentismo,
los riesgos, accidentes y enfermedades ocupacionales, y con esto disminuir los costos para las organizaciones, mientras que al mismo tiempo pudiéramos aumentar la calidad de los productos, la felicidad y el bienestar de los trabajadores. Pudiera agregar entonces que es nuestro deber actualizar nuestros conocimientos basándonos en investigaciones internacionales, con el fin de aportar un valor agregado a la organización en la que nos desempeñemos, ya que nosotros vamos a ser los futuros líderes y de nosotros dependerá mejorar la marca empleadora de las empresas. Muchísimas gracias, Ana Karina, por tu valiosa intervención y por conectar mucho con lo que ha dicho también el profesor Harry, el profesor Francisco, la profesora Yoniray. Y bueno, un poco a modo para poder pasar y conectar con esta primera pregunta. Vamos a las preguntas iniciales. Estas preguntas iniciales, el orden de respuesta va a ser el siguiente. Primero viene la profesora Yoniray, luego Luis Bernardo, luego viene el profesor Francisco y Ángeles. Ya Ana Karina y Harry nos han englobado bastante lo que corresponde a o mejor dicho, cuál es la importancia del tema, o para ambos, del tema en aquellos estudiantes en relaciones industriales, o mejor dicho, los egresados también, y bueno, para quienes estudian el mundo del trabajo. Entonces, bueno, nada, comencemos. Profesora Yoniray, ¿cuáles son las buenas prácticas en la gestión del talento humano hoy en día? ¿O cómo podría definirlas? ¿Y cuál es la importancia de la transformación digital para quienes estudian las relaciones industriales? O mejor dicho, la importancia de estas buenas prácticas para quienes estudian relaciones industriales. Bueno, Adriana, las buenas prácticas de gestión del talento tienen que ver con una manera diferente de aproximarse a los procesos, ¿no? Yo creo que lo principal en esta nueva realidad, que además, como decía el profesor Francisco, ya tiene un rato demandando la participación de gestión de talento, tiene que ver con cómo nosotros nos conectamos de manera diferente y mantener ese enfoque sistémico. Yo creo que nosotros desde la academia hemos hecho aportes muy importantes a ver gestión de talento como un sistema y a tener a disposición modelos que permitan entender esa realidad, ¿no? Entonces, una de las buenas prácticas tiene que ver con eso, con mantener una visión sistémica de cada uno de los elementos que componen la gestión del talento. No ver el reclutamiento separado de cualquier otro proceso dentro de la gestión. Y algo bien interesante es que, por ejemplo, nosotros hemos tenido la capacidad de interpretar y adaptar a nuestra realidad país, que es tan compleja, modelos, por ejemplo, como el de recompensa total de Work at Work, cómo nosotros podemos incorporar eso en nuestras organizaciones, o tendencias como el inbound recruiting, todo lo que tiene que ver con employee branding en la gestión de las marcas empleadoras. Entonces, esas nuevas tendencias están haciendo que nosotros interpretemos la realidad desde distintos modelos y dando soluciones a las organizaciones, ¿no? Un elemento importantísimo que en nuestra formación siempre ha estado presente es la visión del entorno, ¿ok? Y cómo lo social interactúa de manera definitiva en las relaciones de trabajo, ¿no? Y eso nos va a ayudar muchísimo en esta nueva realidad donde todos estamos muy conectados, ¿no? Yo creo que una de las cosas que los que estudiamos y ejercemos las relaciones industriales estamos cada vez más llamados a ayudar a explicar la realidad en las organizaciones con la mayor claridad posible, a ser competentes y comprometidos con ese análisis, porque al final, bueno, las personas y el país requieren soluciones interdisciplinarias, ¿no? En la medida en que nosotros apoyamos la formación de la gente pensando no solamente en el conocimiento
crecimiento, sino también en su bienestar, en su desarrollo, en que tengan éxito desde la experiencia que adquieren con nosotros como organizaciones. Bueno, facilitamos el cambio desde una perspectiva no solamente profesional, sino también ética y social. Y creo que esa es una de los grandes aportes que Relaciones Industriales en la Universidad Católica hace también, ¿no? Tener una visión sinérgica con todas esas variables. Excelente, profe, muchísimas gracias. Y desde este punto de vista de la visión integral de los industriólogos, Luis Bernardo, tú como estudiante y futuro profesional en las relaciones industriales, ¿cómo podrías tú definir estas buenas prácticas de gestión del talento humano hoy en día y cuál crees tú que es la importancia de la transformación digital para quienes estudian o de estas buenas prácticas para quienes estudian relaciones industriales y el mundo del trabajo? Perfecto, Adri, muchas gracias. Bueno, para mí, las mejores prácticas en recursos humanos hoy en día deben ir por dos rutas. Bueno, apartando todo el tema de lo digital, pero dos rutas que se complementan entre sí. Una hacia la seguridad y salud en el trabajo, que implica también el área de bienestar, y otra hacia el desarrollo y la capacitación de sus colaboradores. Bueno, como comentó el profesor Harry ahorita, y ahorita también Ana, la seguridad y salud en el empleo ha tenido grandes cambios durante el periodo 2020 y 2021. Empezando por el hecho de que muchas empresas no tenían actualizado o en general no tenían un protocolo de bioseguridad. Además, organizaciones han optado por un sistema de trabajo remoto que, bueno, que a su vez trae otras consecuencias en cuanto a seguridad y salud laboral. Sin embargo, y la razón por la que menciono esta ruta es comentar que se unió la preocupación del área de bienestar por los colaboradores. Eso de que la empresa ahorita se está preocupando un poco más allá del colaborador en la oficina es importante. Y una buena práctica fue la que implementó KPMG mientras yo trabajaba ahí. Y esto se llama las actividades de time off, que buscaban crear un espacio para que el colaborador se desconectara de su trabajo y pasara un buen rato compartiendo. Ahí se hicieron muchas actividades online y funcionó para que los colaboradores se conocieran entre sí, crearan vínculos y se olvidaran, así sea por un momento, de todo el tema pandemia y todo el tema del trabajo pendiente. Entonces, aquí podemos ver el enfoque de preocupación por el bienestar de la persona. Y una segunda ruta que es hacia el desarrollo y la capacitación del personal. Y estos son dos puntos claves. Pero antes me gustaría comentar y me gustaría recordar una clase que tuve con la profesora Iliana Millán, donde nos comentó que la base de toda relación interpersonal es el feedback. Y eso fue algo que a mí se me quedó grabado. En el ámbito profesional, el feedback es, sin lugar a dudas, una de las mejores prácticas que se puede tener. Tanto el feedback positivo como el feedback negativo. El positivo podría verse coloquialmente como la famosa palmadita en la espalda, que se acerquen y te digan, hiciste un buen trabajo. Y el negativo es hacerle entender a la persona en tu visión cómo puede mejorar. A mi parecer, esta retroalimentación también debería ser bidireccional. Es decir, no solo del supervisor al supervisado, también viceversa. Es importante que el colaborador se sienta en confianza de comentarle a su jefe en distintas maneras de cómo puede mejorar según su visión. Y una muy buena práctica que se está aplicando hoy en día son las evaluaciones 360 grados, estas evaluaciones de desempeño. En cuanto a transformación digital, es sumamente importante que todos los profesionales se sumen al movimiento y no tengan miedo. El trabajo no va a desaparecer, se va a transformar y se va a especializar más. Para este punto, me gustaría también recordar una clase que tuve con la profesora Clemencia Abad, donde nos hizo una pregunta parecida. Yo le respondí con el ejemplo de Charlie y la fábrica de chocolate. En esta película, al principio, el padre de Charlie pierde su trabajo en la fábrica de pastas dentales porque una máquina lo suplantó. Era una máquina que automatizaba el poner la tapita de la pasta, del tubo. Luego, bueno, se desarrolla la película y al final el padre termina siendo el mecánico de esta máquina. La tecnología vino para quedarse y ayudarnos a ser más eficientes en nuestro trabajo. Lo que hay que lograr es ser como el papá de Charlie, sumarse al cambio y utilizarlo a nuestro favor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luis Bernardo. Y ahora conectando más con el tema en sí de transformación digital, Francisco, ¿qué es para ti la transformación digital? Y, perdón, ¿cuál crees que es, me ahogué. ¿Cuál crees que es la importancia de la transformación digital para quienes estudian relaciones industriales? Sí, a ver, bueno, para mí transformación digital, o sea, es la adecuación de las organizaciones a las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy en día hablamos de digital, pero tal cual como acaba de decir Bernardo, o sea, hace 50, 60 años atrás, las grandes transformaciones, los cambios de cómo hacer las cosas, eran el gran cambio de la transformación tecnológica en ese momento. Entonces, bueno, en este momento nos encontramos ante la digitalización y parte también de esto no solamente está en las organizaciones, creo que está en la sociedad en general. O sea, el hecho de que ya nosotros estemos haciendo este tipo de eventos, hace 5 o 6 años atrás hubiéramos estado todos sentados en el auditorio Hermano Lanz en Montalbán. Pero el hecho de una situación muy particular que se dio y la necesidad de adecuarnos a este cambio, bueno, nos tiene compartiendo hoy día con profesionales que están fuera del país, con profesionales que están en su oficina, acaban de tomar el almuerzo y dicen, bueno, necesito una hora para conectarme. Digamos, el adecuarse a esta nueva realidad es parte de esa transformación como tal, se llama, que trasciende las organizaciones. Lo siguiente es, oye, la importancia para los estudiantes de relaciones industriales. Creo que efectivamente nosotros tenemos que ser, a mí no me gusta la palabra resiliente, porque no, inicialmente no sé si efectivamente la raya la acepta, pero es una palabra de moda. Y yo creo que debemos ser esas personas que se adecúan al cambio, conectándolo con temas realmente teóricos, y quizás una teoría muy, muy vieja que es la teoría de Darwin, de aquellos que se adapten a los cambios son los que realmente van a subsistir. Es algo que efectivamente yo creo que podemos aplicarle también a esto. O sea, de nada vale que yo como organización diga, oye, pero es que yo hago las cosas fabuloso en papel, o es que yo hago las cosas fabuloso offline, cuando de repente mis competidores ya se montaron en toda esta ola de la digitalización. Entonces, como recursos humanos, como estudiantes de relaciones industriales, yo creo que debemos pensar qué procesos en nuestra gestión van a estar digitalizados a la vuelta de la esquina. Cuando yo me gradué, y digamos, o sea, no, ya voy a cumplir 2 décadas de haber salido de las aulas de la Católica, las organizaciones empezaban a medir el desempeño utilizando sistemas como SAP, como SAP, y era una cosa complicadísima. Y esas evaluaciones 360, que creo que fue Bernardo que lo dijo, mira, ya lo estamos haciendo, era el sueño de las personas que trabajamos en recursos humanos 20 años atrás. Hoy día es una realidad. Entonces yo creo que el qué debemos pensar nosotros o qué deben pensar los estudiantes y futuros egresados de relaciones industriales en términos de la digitalización es, bueno, mira, ¿qué procesos van a estar digitalizados a la vuelta de la esquina? ¿Y por qué? Bueno, porque yo voy a ser una de esas personas que va a tener que ser agente de cambio, voy a tener yo que acompañar a las organizaciones a que se vayan ese cambio. Particularmente, ejemplos, muchísimos, te puedes encontrar con gente que dice, mira, es que ya mi organización evalúa el desempeño a través de una app. O sea, tú te vas a descargar una app en tu teléfono y ahí vas a evaluar el desempeño de tu gente. Pero ¿qué hay si tienes gente todavía dentro de tu empresa que no tiene teléfonos inteligentes o no sabe manejarse con esa tecnología? Entonces, es nuestro rol como garantes del capital humano, saber que tenemos que ser agentes de cambio. Entonces yo creo que esa es mi invitación, o sea, a estar atentos efectivamente en qué cambios, en qué ola digital, en qué proceso todavía no está digitalizado que a la vuelta de la esquina lo va a estar. Acaban de nombrar el tema de la seguridad. O sea, ¿quién pensaba hace 2 años en bioseguridad? ¿Quién pensaba hace 2 años en tener gel antibacterial dentro de lo que son las oficinas? Y son de esos cambios que llegaron y a los cuales nos tenemos que adecuar o morir en el intento. Excelente, profe. Muchísimas gracias por su intervención. Ángeles, ¿qué quisieras comentar desde tu punto de vista como egresada? ¿Qué es para ti esa transformación digital y cuál es la importancia de esa transformación digital para quienes estudian relaciones industriales?
y bueno, para el mundo del trabajo? Bueno, justamente esta pregunta me hace recordarme mucho a la materia que vi con Teiko Host de transformación digital terminando la carrera, porque justo toda esa materia fue ver los cambios reales que causa la digitalización, tal como el blockchain, big data, cryptocurrency, y finalmente qué transformación digital están creando dichos cambios, siendo entonces la transformación digital el resultado, la evolución, el crecimiento de una organización, involucrando justamente esta digitalización de distintas formas y en distintas áreas. Entonces, realmente se conceptualizó así, pero tal cual en la UCAP aprendí que conocer la teoría de cada cambio es elemental para conocer e identificar qué es lo que se necesita adaptar en cada organización, como también luego qué resultado yo estoy generando. En esta materia tal cual hicimos cada grupo y de forma multidisciplinaria proyectos buscando atender la transformación digital en la universidad. Y me tocó con un grupo de ingenieros que creo que eso fue lo máximo porque cada uno tenía unos conocimientos distintos y perspectivas distintas, pero que logramos unir para crear una transformación digital en la universidad. Y es tal cual lo que debemos hacer hoy en día en las organizaciones, como trabajadores, como ciudadanos, porque realmente esto no tiene que únicamente impactar en una organización, sino también en el mundo. Y tal cual como estaba mencionando anteriormente Francisco y también Luis, hay procesos que realmente se deben montar en la ola de transformación digital, tal cual enseñar a las personas a involucrarse en esto, atender la necesidad por el cual se está haciendo esto, para adaptar el proceso de la mejor forma posible y así causar el mejor resultado, pero también es atender cómo va pasando los tiempos para ello, cuál sería la mejor adaptación para ellos, y es no solo obligarse a transformarse digitalmente, sino tener también la capacidad de enseñar y aplicarlo a la práctica. Creo que eso es lo más elemental para que uno pueda identificar qué va a transformar y de la mejor forma posible. Porque puedes leer un artículo hoy en día sobre distintos elementos de la digitalización, tal cual las criptomonedas, que hoy en día también está muy demandado ese tema, pero no lo vas a conocer a profundidad y no vas a saber cómo mejorarlo si no te metes en ese mundo. Entonces, eso incluso ya vendría siendo mi recomendación en el mundo laboral y también para los estudiantes de relaciones industriales, que es ya ir aplicando esos cambios para finalmente crear una transformación digital efectiva. Muchísimas gracias, Ángeles, por tu intervención. Y ahora un poco conectando con el significado de la buena práctica como experiencia o intervención que pues se ha implementado con resultados positivos, siendo eficaz y útil. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué debe tomar en consideración una organización para construir una estrategia sólida en gestión del talento humano? En esta pregunta, el orden de respuestas es el siguiente. Es primero la profesora Yoniray y luego el profesor Francisco. Profesora Yoniray, ¿qué nos podría comentar sobre esta pregunta? Sí, bueno, desde mi experiencia yo creo que siempre el primer paso de la planificación es importante, ¿no? Sin embargo, en este proceso de transformación, abordar esa planificación también tiene que considerar la flexibilidad y a veces hay quien puede pensar que esas no son palabras necesariamente que están muy unidas y yo creo que planificar de forma flexible, pero también alineada con las realidades de la empresa y el entorno. Y recientemente, hace unos pocos minutos, Francisco lo decía, o sea, ¿qué es lo que va a venir en términos de digitalización, por ejemplo, de nuevas prácticas y cómo eso me va a afectar y sobre esa base es que yo voy a planificar? Lo mismo ocurre con la comprensión de, por ejemplo, cómo se mueve sociodemográficamente mi organización, qué es lo que está pasando con la gestión de las generaciones, ¿no? Y cómo eso va a afectar la capacidad de aprendizaje y de adopción de nuevas tecnologías, qué tan permeables van a ser mis colaboradores al cambio, por ejemplo, ¿no? Otro elemento importante es gestionar la heterogeneidad.
¿no? Nosotros estamos viendo en las organizaciones cada vez más diferencias, no solamente desde el punto de vista sociodemográfico, estamos empezando a entender que no podemos generar productos, digamos, estándares, ¿no? Y una de las recomendaciones importantes de muchos estudios tiene que ver con la personalización y con entender que las personas aprenden de manera distinta, tienen necesidades diferentes en materia de compensación, de gestión de beneficios, y bajo esa premisa, entonces entender que tenemos que administrar el talento de manera heterogénea, entender que la oferta y la demanda de puestos de trabajo está cambiando en el mercado, que las capacidades requeridas son diferentes en los sectores, que sí hay unos elementos comunes, pero que tenemos que estar creando políticas bien flexibles y pensar en la prosperidad colectiva, pues es la prosperidad de la empresa, pero también es la prosperidad del trabajador, ¿no? Y en esas prácticas también todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, lo que tiene que ver con la gestión basada en valores. Yo creo que uno de los elementos, y en este país particularmente las organizaciones pueden hacer cambios importantes, es considerando la gestión basada en valores dentro de todo este proceso, y no quiere decir que esto está reñido para nada con la transformación digital, por el contrario, yo creo que los espacios de digitalización hacen que podamos llegar más rápido y por mayor cantidad de medios a nuestros colaboradores, pero también no solamente desde la perspectiva de conocimiento, sino también desde esa perspectiva de formar mejores personas adicional a profesionales competentes, ¿no? Clave, actuar con agilidad. O sea, creo que lo más importante en este momento es ser efectivos en la implementación de soluciones, es aprender a vivir y a gestionar el error, o sea, a manejar la frustración y el error que algunas veces podemos tener. Bueno, creo que es parte de ser más personas, más equilibrados en las organizaciones. Y finalmente yo creo que la productividad y la competitividad no puede desaparecer. En una emergencia tan compleja como la que tenemos en este país, levantar indicadores de productividad y competitividad ciertamente es rudo, pero bueno, es necesario, ¿no? Entonces nosotros tenemos que buscar apoyar que las organizaciones se muevan en torno a eso, a la agilidad, a la heterogeneidad, y siempre con una perspectiva muy ética y basada en la responsabilidad social. Muchísimas gracias, profe Yoniray, por sus valiosos comentarios respecto a este punto. Francisco, ¿qué opinas tú de ello? A ver, yo creo que sin planificación no puedes acompañar ningún cambio, ¿no? O sea, tú no puedes decretar que una organización va a cambiar o va a ser diferente, o el día de mañana ya somos una organización digitalmente friendly, sin que haya pasado por un proceso de definir esos pasos, definir cuál es el objetivo claramente, saber, y me encantó lo que dijo Yoniray, de saber generacionalmente qué recursos tienes internos, porque sabiendo eso tú sabes cuánto te va a costar más o menos en tiempo el poder concretar ese objetivo. Cuando lo ato con la pregunta de las buenas prácticas, mira, o sea, una buena práctica que nunca olvidaré y que la recomendaré y la aplicaré donde pueda que lo pueda hacer, fue entender cómo era mi organización internamente. O sea, por quién estaba comprendida mi organización. Porque sobre la base de eso yo sabía, bueno, mira, yo tengo tantos millennial, tantos centennial, tantos generación X, tantos generación boomer. Entonces yo sabía que ya, si el 6% de mi organización era una organización boomer, iba a tener una resistencia muy fuerte en aras de la implementación de cualquier proyecto digital. Pero al mismo tiempo, ese 6% eran mis ejecutivos y directivos. Entonces era un hueso muy duro de roer.
sin yo saber eso, o sea, si yo no sé cómo es mi distribución demográfica internamente, o si son 80% mujeres, 20% hombres, si yo no tengo esa capacidad de entender eso, nada de lo que yo planifique, nada de lo que yo decrete va a estar tan cercano a poder tener un éxito al final de lo que yo me defina. Entonces, bueno, cuando tú ya defines y tienes conocimiento de eso, de quién eres tú como organización internamente, tú puedes establecer planes como, mira, yo le voy a poner algo como retromentoring a los ejecutivos. ¿Y qué es el retromentoring? Es decir, bueno, mira, yo voy a agarrar unos chamos nuevos como Luis Bernardo, que debe ser un nativo digital, y él va a ser el padrino de mis ejecutivos o de un ejecutivo en particular durante un lapso de 3 meses. Entonces, ¿qué pasa al final de ese lapso de 3 meses? Primero, rompe una barrera, que es la comunicación que puede haber entre 2 generaciones, pero al mismo tiempo, al final algo va a aprender ese baby boomer que no quería el tema digital, y al final va a haber una comunicación directa entre las generaciones. O sea, creo que eso es lo que yo te pudiera decir al respecto en términos de la planificación que tiene que haber y buenas prácticas que desde recursos humanos nosotros podemos hacer y tenemos que hacer. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Ahora bien, un poco conectando con el tema de la digitalización y bueno, este cambio y esta incorporación de herramientas, podría considerarse, ya como tercera pregunta, podría considerarse lo mismo el concepto de digitalización y transformación digital. ¿Qué opina usted? Caramba, yo otra vez, el tema, yo creo que son 2 cosas totalmente diferentes, pero ¿qué pasa? O sea, es la necesidad de este momento, la digitalización de los procesos, pero al mismo tiempo es necesario que las personas se monten en ese cambio, y de eso se trata lo que es la transformación digital. Es decir, o sea, la digitalización es el fin, pero la transformación digital es el camino que deben tomar las organizaciones para poder llegar a esa digitalización. Si tú me preguntas a mí en términos de recursos humanos, o sea, de nuestro rol como gerentes de talento humano, miembros del área de talento humano, lo que tú quieras llamar, oye, creo que somos claves, o sea, es un rol clave. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos a ser los que comuniquemos, nosotros vamos a ser los que levantemos el perfil de las personas, nosotros, o sea, ojo, en parte, cosas tan básicas como las nuevas job descriptions que van a tener las nuevas descripciones de cargo que van a tener, los puestos de trabajo, o sea, ya es responsabilidad nuestra, o sea, tanto legal como laboral como todo, que deben reflejar algo que diga, mire, o sea, de alguna manera, cualquier persona que trabaje dentro de esta organización va a tener que tener unos skills digitales. Caso contrario, entonces no se va a poder llegar a hacer las cosas. Entonces, nuevamente, creo que, y quisiera reforzar esto es para mí, es mi visión, la digitalización es el fin, pero la transformación digital es el medio o el camino que tienes que recorrer para llegar a esa digitalización. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Ángeles, ¿qué podrías comentar respecto a este punto? Bueno, tal cual como dice Francisco, son 2 conceptos completamente distintos, pero que se complementan. El uno sin el otro no pueden ser una realidad, básicamente. Entonces, sabiendo que la digitalización viene siendo una visión incluso holística de las tecnologías y en los cambios, se relaciona muchísimo también con la visión integral que tenemos en la gestión de talentos humanos y como industriólogos. Entonces, es por eso que nosotros debemos de verdad estar bien involucrados con estos tipos de conceptos y más que todo en sus prácticas para mejorar también como profesionales y dar los mejores resultados en nuestros roles. También como veníamos compartiendo sobre los procesos que vienen siendo parte de las organizaciones, lo que tiene que hacer cada persona para atravesar la transformación digital y llevarles un resultado, es también importante identificar qué tipos de metodologías le puede funcionar a cada uno de los procesos. Con esto, o sea, quise agregar que dentro de la transformación digital se han aplicado muchas de las metodologías como Agile y también Design Thinking, que incluso en Design Thinking me recuerda mucho a materias que compartía con sociología,
ya que es profundizar en el usuario, profundizar en su necesidad y a qué viene y de qué forma, entonces, nosotros como organización, como los que realizan un tipo de producto o servicio, nos funciona para mejorar su experiencia. Y que creo que es algo muy elemental que se ha incorporado últimamente y que se debe seguir aplicando en las diversas organizaciones que haya, porque es una forma también de innovar y es parte de la transformación digital. Por ejemplo, un caso que les puedo comentar hoy en día es que en donde trabajo, que es Spacebar, aquí en Ciudad de México, recientemente se cambió de plataforma para llevar toda la gestión de tareas y actividades de Jira a Monday, ya que justo lograba identificar que las funciones que tenía uno por completo con las necesidades que se tienen dentro de la startup. Entonces, realmente ha sido un proceso que ha tenido diferentes pasos, diferentes recursos responsables, que al fin y al cabo es para mejorar un resultado en la organización, y no solo de forma interna, sino externa con todos los stakeholders que estén involucrados. Entonces, creo que es algo importante que se puede mencionar como un caso y que es una realidad también en diversas organizaciones, y no solo por país, sino ya por continentes, por sectores sociodemográficos o diferentes industrias que manejen. Así que es algo importante tomar en cuenta al momento de considerar la digitalización como también la transformación digital. Excelente, Ángeles. Y ya conectando este tema de la transformación digital como una ayuda para la organización, pues a seguir el ritmo de las demandas emergentes, porque vamos a pasar a la siguiente pregunta, la cuarta. ¿Por qué las empresas requieren o necesitan hoy en día de transformación digital? El orden de respuesta es el siguiente: Francisco, Ángeles y Harry. En el caso de Harry es una pregunta distinta, que es ¿cuáles podrían ser los primeros pasos que puede llevar a cabo una empresa en términos de transformación digital en temas de seguridad y salud laboral? Francisco. Sí, a ver, o sea, ¿por qué necesitan las empresas hoy en día la transformación digital? Nuevamente creo que nos hemos dado cuenta en los últimos 2 años que estos cambios que se visualizaban lejanos para muchas organizaciones llegaron para quedarse. Entonces, si las organizaciones no se adecúan a esta nueva manera de comercializar, de mercadear, de vender, de inclusive de trabajar, las organizaciones corren el riesgo de quedarse atrás y desaparecer. Otras organizaciones que ya se han montado en toda esta ola de la digitalización van a prevalecer. Creo que hay ejemplos muy palpables, o sea, y yo que estoy recién de regreso a Venezuela, hace 2 años toda Latinoamérica estaba avanzadísima en el tema de delivery y de apps de delivery, y Caracas, Venezuela en general estaba muy atrasada. Mi sorpresa al llegar nuevamente es que las apps que hoy en día se ven en Caracas están al nivel de las que se ven en otros países en Latinoamérica. Entonces, ¿y de dónde nace todo esto? Bueno, sí, o sea, un tema circunstancial llamado pandemia, pero que al mismo tiempo demostró que la manera de hacer negocios en el mundo digital es posible. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí el ejemplo que voy a poner es, ¿qué pasa si una organización dice, yo puedo vivir sin el delivery? Yo puedo vivir. Entonces se va a quedar o sea, su comercialización solamente va a ser por canales tradicionales en los cuales la gente en este momento no está transitando. Entonces, lo mismo pasa con el tema del talento humano, o sea, con las organizaciones que no digitalizan su talento. Oye, si ya el resto de las organizaciones están midiendo, como dijeron el ejemplo, están midiendo el desempeño a través de herramientas 360, que el feedback de la gente llega por apps y le llega al teléfono, que entonces todo está check. Pero hay organizaciones que todavía siguen haciendo el check-in de desempeño en papel.
la gente que trabaja en esa organización dice, oye, pero esto está como viejo, esto está como desfasado, yo creo que yo me merezco como profesional estar en otro tipo de organizaciones, y entonces lentamente, o sea, va a haber un flujo de talento humano que se va hacia organizaciones que efectivamente ya estén más conectadas digitalmente. Entonces, yo creo que la importancia de la digitalización en términos de talento humano es tan grande como el que tiene el mercadear, el vender, o sea, esos productos. Entonces, si las organizaciones no se montan en esta ola digital y se quedan en los viejos procesos, en los viejos procedimientos, oye, lastimosamente, la misma naturaleza orgánica de las organizaciones va a ir desechando y va a ir haciendo que las personas migren, o sea, por el solo hecho de que me siento bien, por el solo hecho de que yo tengo conectividad remota desde mi casa y yo no tengo que irme a una oficina. Yo creo que son ese tipo de cosas a las cuales o con las cuales pudiera responderte en términos de la importancia de la digitalización en términos de talento humano. Excelente, profe. Muchísimas gracias por su respuesta. Ángeles, ¿qué podrías comentar en este punto? Ok, sí, para complementar justamente lo que comentaba Francisco, yo podría agregar dos elementos por el cual pueden responder por qué las empresas necesitan la transformación digital. Hoy, que sería como punto 1, lo necesitan para atender los problemas que están teniendo sus usuarios, sus clientes, sus proveedores, colaboradores, empleados y demás stakeholders que estén involucrados, no solo porque usualmente van a haber problemas, retos, desafíos constantemente, pero nos encontramos en un contexto que no solo la pandemia, sino el mismo cambio en el mundo nos va brindando y nos va trayendo nuevas situaciones que anteriormente no se tenían como bajo la lupa. Y entonces, de esa forma, estás buscando atender los problemas de una forma más idónea, más correcta, más acorde al usuario que quieras atender y de una forma nueva. Ahí va mi segundo punto, que sería para mañana, porque es para, al fin y al cabo, innovar, crear algo nuevo, orientarse aún más a la visión que tenga la organización o incluso el mismo usuario que está atendiendo la organización, ya que es uno de los elementos clave que brinda la transformación digital, de crear algo nuevo, de mejorar algo que ya estaba y que justamente es algo más común, más rápido, más ágil, como también ha mencionado John Ray, porque es que vas implementando nuevas cosas y con mayor impacto que no solo puede tener en tu organización, sino también en el mundo. Así que es un concepto también globalizado y que por ende no solo va a brindar beneficios a nivel local, sino también global. Excelente, Ángeles. Muchísimas gracias por tu intervención y bueno, conectar efectivamente con lo que mencionaba el profesor Francisco. Ahora bien, Harry, un poco conectando el tema de la transformación digital con seguridad y salud laboral, ¿cómo pueden ser esos primeros pasos que puede llevar a cabo una empresa para pues transformar digitalmente en temas de seguridad y salud laboral? Bien, lo primero que yo recomendaría es que ya han surgido, ¿sí?, estudios técnicos detallados por organizaciones transnacionales reconocidas como Ernst & Young, PwC, KPMG, el Harvard Business School. Entonces, la ISO como tal. Entonces ya hay suficiente material para desarrollar dentro de las organizaciones. El último de estos sale ya como una norma internacional en diciembre del 2020. Tampoco es que está tan atrasado de cuando surge la coyuntura COVID. En tal sentido, ahí hay un plan de acción bien detallado y orientado para que las organizaciones puedan salir adelante. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Pues que ya avanzaron en este estudio, que es internacional, y de alguna manera introduces al país en un entorno, como les mencionaba, que está distante o puede estar divorciado en un momento porque está pensando en una serie de factores que incluso te alteran psicosocialmente, porque estás pensando en temas de buscar la comida, de tener algo de servicio, de conexión. Entonces, por un momento nos podemos como distanciar de todo este movimiento de transformación digital,
pues allí introduces un poco de localidad, o sea, ves cuáles son las últimas tendencias que están realizándose a nivel mundial e introduces un poco de esas buenas prácticas dentro del país. Entonces, la primera recomendación va alineada a que ya están levantados todos estos planes de acción. La empresa no tiene por qué redundar creando los propios, lo que tiene es que seguir y adecuarse a estas buenas prácticas, incluso internacionales, y esto depende de la continuidad operativa lo más rápido posible. ¿Qué es importante en ese medio de adecuación de estos planes que se decidan seguir en materia de salud y seguridad laboral? Dicho sea de paso, que no es un tema que me hace sentir mutante, es un tema muy tácito dentro de las actividades, es un tema que está inmerso dentro de la transformación digital y merece ser incluido dentro de este movimiento. Bueno, está justamente en la gestión ágil, como mencionaba la profesora Johnny Wright, y planificada, como mencionaba el profesor Coa, pero a través de nuestros profesionales, porque son ellos, como bien detallaba el profesor Coa, quienes pueden diagnosticar cuáles son esas brechas generacionales y acortarlas, ¿sí? Son las personas que de alguna manera tienen las últimas tendencias, son los mejores usuarios de estas tecnologías y pueden actuar como agentes de modelaje. Entonces, todos estos mamotretos de papeles pueden tener un grado de efectividad, sí, pueden tener una adecuación rápida a través de profesionales como los de la Escuela de Ciencias Sociales, de jóvenes, centennials, millennials, que de alguna manera a través de sus competencias pueden llevar de una manera más fluida y ágil el establecimiento de estas pautas y de estos criterios básicamente de seguridad. Una muestra de ello, nadie pensaba antes en sus modales o en sus maneras de higiene y ya es algo que tenemos muy practicado, muy habituado en nuestra cotidianidad. Sí, es parte de esa evolución que hemos generado a través, bueno, en el transcurso de esta coyuntura COVID-19. Excelente, profe, muchísimas gracias. Un poco también para conectar todo lo que han mencionado los ponentes anteriormente. Acá en el chat han comentado, por ejemplo, Carla dice, estoy de acuerdo con lo del atraso que tenía el país antes de la pandemia en cuanto al mundo digital. Antes los pagos en Zelle o PayPal no eran tan comunes. Además, no habían app de delivery, que era un poco lo que se hablaba anteriormente. Aunque seguimos atrasados, hay que admitir que la pandemia nos ha impulsado hacia el futuro. Irónicamente, es lo que atrasó productivamente a muchos países, disminuyendo su PIB y a nosotros nos ayudó a modernizar muchísimos de los procesos. La profesora Clemencia Abad también menciona, es interesante cómo las necesidades son las que marcan u obligan la ocurrencia de ciertos cambios. A veces podemos quedarnos en la costumbre y no innovamos, pero en otras ocasiones no hallamos a quien ofrecer el resultado de una innovación si ésta no responde a necesidades identificadas. Sigue el comentario diciendo, ese ha sido quizás uno de los aspectos más interesantes de la crisis que ha traído la pandemia. Ha acelerado, como muy bien también mencionaba Carla, la innovación tomando en cuenta conocimientos, recursos ya disponibles y transformando o creando nuevos. Uno de los retos en mantenerse al tanto de los resultados de su implementación. El cambio es permanente y es mantenerse. Con la pandemia, comenta Fabiana Galíndez, con la pandemia podemos decir que ha tenido un resultado entre comillas positivo, ya que adelantamos la transformación de la tecnología dentro de las organizaciones, generando herramientas innovadoras. Se decía que esta transformación iba a ser para el año 2030, como bien dice la profesora Clemencia, el reto es mantenerse y también mejorar los resultados. Aquí hay una pregunta que estaremos también leyendo más hacia el final. Aquí hay otra pregunta y la profesora Clemencia continúa diciendo, hay que pensar qué significa una mejor preparación. Un par de preguntas que ayudan a guiar esta respuesta es, ¿qué necesita o qué se necesita en los distintos campos profesionales en términos de conocimiento y en términos de competencias? ¿Qué es lo que nos interesa, identificando esas capacidades y que queremos desarrollar profesionalmente? Desde las organizaciones, una pregunta que ayuda a iniciar la consecución de estas respuestas es,
cómo respondo a las necesidades del contexto en el que me desempeño, y de estas preguntas al menos depende tener mejores experiencias laborales. Y el profe Harry comenta por acá, según el informe de Ernst Young, titulado Tecnologías o Reporte de Tecnologías Emergentes, se prevé el crecimiento de la inteligencia artificial. En 2022 se van a crear nuevos roles y profesionales que desplazarán al menos 7 millones de puestos de trabajo de sus antiguas funciones, al ser reemplazadas las herramientas administrativas convencionales por versiones digitales. Y bueno, la profe Clemencia continúa diciendo que, bueno, las universidades y en general las instituciones de educación superior somos parte de esas organizaciones. Formar para necesidades de nuestro entorno local y global es crucial y determina a su vez la sostenibilidad. Y bueno, conecto un poco con lo que mencionaba el profesor Harry, diciendo que de hecho hay reportes que muestran aquellas profesiones quizás más vulnerables ante los cambios asociados a la automatización e implementación de la inteligencia artificial en la realización de procesos organizacionales. Y la profe María Estela comenta, para empezar, el trabajador debe pensar en la formación continua para toda la vida, pues debe convertirse en un profesional capaz de adaptarse con éxito a un mercado laboral muy dinámico y cambiante. Ahora bien, un poco conectando con la siguiente pregunta, que es ya la quinta pregunta, tenemos, pues la transformación digital ha dejado de ser pues una opción para convertirse en una necesidad, ¿ok? Esa necesidad para cualquier organización o cualquier empresa. Ahora bien, ¿qué se debe tomar en cuenta desde la gestión del talento humano para poder implementar esa transformación digital? En este caso, comenta Francisco, luego Ángeles, la profe Yoniray, Luis y Ana Karina, va a ser la siguiente respuesta a la pregunta, que es, ¿qué son los riesgos psicosociales y cómo las empresas pueden evaluarlos y gestionarlos? Esto conecta un poco con lo que Ana Karina está desarrollando como trabajo de grado. Profesor Francisco. Sí, a ver, creo que voy a ser un poco repetitivo, pero creo que antes de iniciar cualquier plan, tú tienes que saber qué hay dentro de tu organización. O sea, ¿quién es esa gente que está dentro de la organización? Saber efectivamente qué tan cercano a ser nativos digitales son o no. Porque si tú tienes una organización en la cual el 80% son nativos digitales, tu proyecto o tu plan de digitalización es mucho más sencillo que tener una organización donde tienes quizás un 50% de nativos digitales y un 50% de no nativos digitales. Entonces, para mí ese es el punto de partida. Lo siguiente es tener claridad de lo que quieres. O sea, tú dices, tú como organización quieres pasar de un punto 0 a un punto 100 en términos de la implementación digital en un año. Entonces, bueno, eso es posible. Bueno, si tienes la gente y tienes los recursos, probablemente sí. Pero debes saber también que vas a tener que formar gente, que vas a tener que identificar agentes de cambio, que vas a tener que, digamos, invertir dinero y recursos para esa implementación. Entonces, yo creo que el punto de partida es saber qué tienes, o sea, saber qué quieres. Y en función de eso vas a poder como organización saber o hacia dónde trazar o cómo trazar ese plan. Creo que esa es mi recomendación para no llover sobre mojado con lo que ya les he comentado en el pasado. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Ángeles, ¿qué pudieras comentar? Mira, también por el área de gestión de proyectos, yo iniciaría con la línea de planificación general que tiene el PMBOK, el Project Management Book of Knowledge, que es genérico para todo tipo de proyecto, que es con el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y por último el cierre o la entrega. Eso es para cualquier tipo de proyecto, pero en este caso, que es para saber cómo implementar la transformación digital dentro del área de gestión de talento humano, claramente profundizaría, y tal como comentaba Francisco, qué es lo que ya tengo,
cuál es la necesidad o cuál es el problema o desafío que voy a atender, que voy a solucionar, qué recursos tengo, qué recursos necesito, también qué plazos de tiempo tengo para justamente implementar esa transformación digital y cualquier otro elemento para profundizar, si necesito algún tipo de alcance, pero siempre, o sea, siempre la verdad enfocado en qué es lo que voy a transformar, qué es lo que estoy buscando, qué me va a ayudar la transformación digital. Incluso aquí puedo agregar que dentro de la metodología de Design Thinking, y que es algo que recomienda mucho IBM al plantear cada uno de sus proyectos, incluso productos, es preguntarse 5 veces por qué yo voy a solucionar esto. Ajá, ¿por qué? Esta es mi necesidad, ¿por qué? Mi respuesta, ¿por qué? Otra respuesta, ¿por qué? Para llegar a la base de lo que realmente voy a solucionar y por ende crear un proceso y una transformación idónea, perfecta, por así decirlo, para atender a lo que realmente van a solucionar. Excelente, Ángeles. Muchísimas gracias por tu intervención y bueno, por mencionar también elementos que vimos en la materia allí. Profesora Yaniray, ¿qué podría comentar en este punto? Yo creo aquí que, y me alineo totalmente con Francisco en el tema de entender con qué cuento, ¿no? Y creo que un diagnóstico robusto de las capacidades internas de la organización es importante y también entender del área de gestión de talento cuáles son mis capacidades, con qué cuento, ¿no? Nosotros podemos tener en las organizaciones, ser muy ambiciosos en querer hacer cosas como organización y tener a veces unidades de gestión de talento que todavía tenemos algunos enfoques o prácticas que no están muy actualizadas. Entonces, entender eso y actuar aceleradamente para cerrar la brecha es uno de los elementos que yo recomiendo a las organizaciones, un diagnóstico robusto y sincero. O sea, no caer en, bueno, ser benevolentes con nuestras brechas y con lo que tenemos que mejorar. Yo creo que hay que mirarse con franqueza al espejo y decir, bueno, cuánto me falta y si me falta mucho, qué necesito y cuál es el nivel de esfuerzo, ¿no? Metodologías, y Ángeles la menciona, y yo creo que dentro de las que se están aplicando en este momento, el Design Thinking es súper poderoso para ayudarnos a entender muchas cosas. Creo que contamos en las organizaciones con datos lo suficientemente elaborados, pero tenemos que empezar a hacer cruces de la data de recursos de que tenemos en recursos humanos con el negocio, empezar a hacer más mediciones a alto nivel, conectar indicadores de recursos humanos con indicadores del negocio, y eso nos da un orden de magnitud de la brecha también, ¿no? En planificación, no estar a ver, enfocados en el largo plazo solamente y en lo que va a pasar dentro de 2 años. Hay cosas que están sucediendo muy rápido. De hecho, para los que tuvimos y particularmente me tocó vivirlo, que hacer ejercicios de planificación estratégica prepandemia, bueno, toda la planificación estratégica se cayó. Entonces yo creo que hay que hacer planificaciones más acotadas, metodologías ágiles como el Scrum, por ejemplo, que se usa mucho en tecnología, pero que te permite hacer sprints más cortos. Creo que es ideal en este momento, entendiendo lo acelerado que son los cambios, para ir monitoreando qué está pasando y cómo el entorno y la organización respondiendo a esos planes, ¿no? Y claro, esa planificación me va a dar, y esa brecha me va a dar, bueno, ¿qué es lo que tengo que digitalizar primero? Creo que las organizaciones, además por un tema de recursos y tiempos, tienen que abocarse a establecer claras prioridades de ejecución en materia de gestión de talento para determinar entonces dónde hacer mayor inversión y dónde colocar sus mejores y mayores recursos. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Luis Bernardo, ¿tendrías algo que acotar acá? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo también voy muy de la mano con lo que comenta el profesor Francisco y la profesora Yaniray, en cuanto a que primero tenemos que evaluarnos nosotros, saber con qué talento contamos, con qué programas o herramientas estamos aplicando hoy en día, y estudiar muy bien el nuevo programa o herramienta que se quiere aplicar.
primero conocer a tus colaboradores, porque como bien decían, hay que saber qué tan abiertos son al cambio, si están dispuestos o no a aceptar estas nuevas herramientas, estas nuevas estrategias, si tienen las competencias idóneas para llevar estos cambios a, bueno, completamente digital. Y también esto funciona para saber el enfoque de la planificación. O sea, dependiendo de tu público, tal vez una infografía es mejor que un video o tal vez una clase presencial es mejor que una videoclase. Todo depende de con qué talento estás contando. En el punto 2, que también mencionan muy bien, o sea, también voy de la mano con lo que mencionan, es que debes ser un experto en tus procesos, debes conocerlos muy bien para luego contrastar y ver hasta dónde quieres llegar. ¿Sí? Y por último, a mi parecer, es muy importante también hacer un estudio sobre los costos de implementación, sobre todo los costos del cambio organizacional, de cómo van paso a paso, bueno, cuánto cuesta, porque al final esto es lo más importante, el ser más efectivo, más eficiente y más eficaz. Entonces, yo creo que esos son los 4 puntos que habría que tomar en cuenta en un plan de transformación digital. El talento con el que se cuenta, los programas y herramientas que se aplican, las nuevas herramientas o programas que se pueden aplicar, el contraste de ambos y los costos de hacer el cambio. Excelente, Luis. Y ahora Gracias. en el caso, no, gracias a ti. Y ahora en el caso de Ana Karina, ¿qué son los riesgos psicosociales y cómo las empresas pueden evaluarlos y gestionarlos hoy en día? Bueno, primeramente me gustaría comentar que los riesgos psicosociales se refieren a las condiciones presentes en la actividad laboral. Estos se derivan de la organización, el ritmo y el contenido del trabajo, además del entorno social. Estos terminan afectando la salud de los trabajadores, ocasionándoles enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinos, respiratorios, dermatológicos, además de trastornos musculoesqueléticos y en su salud mental, además de afectar también el desarrollo del trabajo, ¿sí? Es importante que al momento de evaluarlos y gestionarlos, se cuenta con el compromiso de todos los implicados, ya que a la hora de evaluarlos se puede utilizar instrumentos que se pueden conseguir en internet fácilmente. Se pudiera mencionar el del contenido del trabajo, que se evalúa las dimensiones de apoyo social, las exigencias psicológicas y el control que tiene el trabajador sobre el trabajo. También está el balance entre el esfuerzo y la recompensa y el cuestionario psicológico de Copenhagen ISTAS 21, el cual evalúa numerosas dimensiones. Estas serían las exigencias psicológicas, el conflicto entre la vida familiar y laboral de las personas, aspecto que me parece súper interesante de evaluar durante esta coyuntura causada por la pandemia del COVID-19. También evalúa el control del trabajo, el apoyo social y la calidad del liderazgo, las compensaciones, el capital social y la salud y satisfacción de los trabajadores. Es importante resaltar que bueno, este cuestionario se ha utilizado a nivel internacional, ¿sí? Y bueno, una vez obtenido e interpretado los resultados, es pertinente que se apliquen medidas correctoras y preventivas de estos riesgos. Tales pudieran ser, por ejemplo, que se fomente la cooperación entre los mismos trabajadores, capacitaciones, cambios en su jornada laboral y en sus exigencias. Pudiera también fomentar un incremento en la estabilidad en el empleo, en las condiciones de su trabajo también, clarificar los roles y responsabilidades, promocionar el apoyo y promover la salud. Me gustaría agregar a mi participación que hace unas semanas estuve investigando en internet cuáles pudieran ser los porcentajes del estrés en Latinoamérica, ¿sí? Y encontré una investigación realizada por una revista de la Asociación Española
de especialistas en medicina del trabajo, y los resultados que arrojó fue que Venezuela, entre los países evaluados, el 63% de sus trabajadores tienen estrés laboral. Esto como consecuencia de un descuido de los riesgos psicosociales. Excelente, Ana Karina. Muchísimas gracias por tu participación y por la valiosa información que nos estás compartiendo, ¿no? Un poco para abrir el espacio a las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Aquí yo voy a mencionar la pregunta y el que desee de los ponentes pues responderla puede activar su micrófono y cámara o solamente el micrófono. La primera es la siguiente. Si el trabajo no desaparece, pero sí se transforma digitalmente, significa que las personas que no tengan mejores preparaciones serán despedidas, por lo tanto necesitarán cada vez mejores estudios. Eso lo pregunta Carl. ¿Quién quisiera contestar esa pregunta? Voy a responderle a Carla, Adrián. Okay. Y a todos. Creo que no se trata de que las personas sean despedidas, ¿no? O sea, yo creo más bien en que en esta nueva realidad que estamos viendo, es importantísima, sí, el tema de la formación. Y aquí el autodesarrollo, yo creo, y además es una tendencia y es una práctica que se está promoviendo desde las organizaciones, ¿no? Incentivar el autodesarrollo. Sí hay actividades que están, digamos, quedando desplazadas, unas por la inteligencia artificial, otras por prácticas más eficientes, más efectivas de gestión o que dan mejores resultados. Entonces, más allá de pensar en que una persona puede terminar despedida, creo que la clave es promover la adaptación y promover los procesos de aprendizaje. Que eso puede ocurrir, pues ocurre por muchas razones el despido de una persona de una organización, ¿no? Sin embargo, creo que nosotros estamos llamados más bien a promover la adaptabilidad, a promover la flexibilidad, a generar espacios de aprendizaje y a motivar a los individuos a estar en constante aprendizaje. O sea, eso de aprender, desaprender y reaprender está cada vez más vigente. Espero haber respondido su pregunta. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Francisco, vi que habías activado el micrófono. Sí, no, perfecta la respuesta. Creo que lo que puedo complementar es que creo que este es el mismo miedo que sentía la generación hace 2 generaciones atrás con la llegada de las máquinas, ¿no? Y la sustitución de los puestos de trabajo. O sea, y se preguntaban, bueno, y es que ahora todos vamos a quedar sin trabajo y va a desaparecer el trabajo. Y finalmente lo que vimos fue la transformación del trabajo que se venía haciendo antes. Evidentemente, hay un proceso de adaptación de las personas a estas nuevas realidades. Y sí, yo creo que requiere muchísimo del tema de aprendizaje para que efectivamente las personas se adecúen de nuevo. Excelente, profe, muchísimas gracias. Y aquí justamente hacen una pregunta que dice, ¿cuál es la primera fase o cuál podría ser la primera fase de la transformación digital en una empresa que no posee plataformas digitales? ¿Quién quisiera responder esa pregunta? Voy yo. Vale. Invertir, o sea, no hay otra. O sea, creo que tienes que identificar qué quieres ser, digitalmente hablando, qué quiere ser tu organización y definitivamente invertir en ella, o sea, invertir en recursos, invertir en gente que conozca de esto, invertir en plataformas. Lastimosamente sí, hay un tema de inversión que tienes que hacer. Si tú no tienes en este momento las condiciones, pero quieres ser una organización digital, hay un tema de recursos. Quizás Ángeles puede hablar mejor que yo en términos de proyectos, pero eso es inevitable. Excelente, excelente, profe. Muchísimas gracias. Y justamente hay una pregunta que aquí conecta con el tema de la gerencia de proyectos, que dice, la constante evolución de la tecnología, ¿a qué debe estar atenta para una buena gerencia de proyectos? Ok. Justo de la pregunta anterior, o sea, lo que mencionó Francisco está muy bien porque toda herramienta o
plataforma digital que se quiera utilizar siempre tiene que estar vinculado al por qué o cuál es la necesidad. Pero sobre esta pregunta, yo diría que es el constante conocimiento y la constante práctica de implementar nuevas opciones que puedan mejorar alguna gestión de algún proyecto. Ahora, en este caso, no recomendaría que fuera una implementación directa, porque a ciencia cierta no conoces si esa es la solución que estás buscando o no. Por ende, se puede aplicar un prototipo para probar si alguna herramienta digital que quieres innovar o implementar dentro de un proyecto es viable o no, para así no poner en riesgo el proyecto, el cual es un elemento muy importante dentro de la gestión de cualquier proyecto, ya que es común, es normal que se tengan presentes distintos riesgos y por ende esta implementación tiene que ser bajo un proceso seguro para que no cree un riesgo más bien para el proyecto, sino más bien lo mejore. Excelente, Ángeles. Muchísimas gracias. Aquí tiene la manito levantada el profesor Harry. Bien, no, solo quería un poco de intromisión, sumar unas etapas de la transformación digital en la cultura organizacional. Bueno, y parten del reconocimiento del negocio tradicional, permanecer presentes y activos. Hay una etapa de formalización, ¿sí? Yo creo que ahí lo más importante es que nace la etapa de la estrategia y finalmente la convergencia y la innovación y adaptación de la estrategia de transformación digital de la organización. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Ha sido una buena actividad durante la tarde el poder tener distintas perspectivas, ¿no? Y ahora Naomi pregunta. Buenas tardes, gracias por regalarnos este espacio. Tengo una pregunta. A pesar de que las organizaciones en la implementación de las nuevas tecnologías dentro de su proyecto involucran hacerlo de la mejor manera, ¿se puede afirmar que siempre existirán reacciones negativas dentro del talento humano? ¿Y qué recomendación pudiera existir para abordarlo? Ok, voy a responder yo. Fíjense, Vale. la resistencia al cambio es prácticamente un fenómeno humano, ¿no? O sea, yo creo que sí, las personas en la organización ciertamente pueden resistirse a estos cambios por distintos motivos. Al final, detrás de la resistencia puede haber miedo, por ejemplo, y lo conecto con la primera pregunta que hizo Carla, ¿no? De aquello de perder el empleo. Entonces, creo que las organizaciones tienen que ser bien perspicaces en diseñar sus procesos de implementación en transformación digital y sus proyectos de digitalización, pensando en las posibles fuentes de resistencia, los motivos, entender quién compone la organización. Si mi organización está compuesta mayoritariamente por personas de la generación X, probablemente voy a tener más resistencia porque al final estamos hablando de inmigrantes digitales y no de nativos digitales, ¿no? Entonces, ya por allí entender quién compone y cómo ha sido el proceso. Hay organizaciones que quieren entrar muy rápido dentro de la transformación digital, pero tienen una cantidad de tiempo con procesos muy estables. Y eso va a generar mayor resistencia que aquellas que están en una continua evolución y generando cambios, aunque sea pequeños, porque se va manteniendo una cadencia de cambio, ¿no? Entonces creo que sí, la resistencia es parte de los procesos, pero tenemos que ser ágiles nosotros en atenderlos inclusive proactivamente. Excelente, profe. Muchísimas gracias. Bueno, por acá tiene la manito levantada nuestra profesora de Capacitación y Desarrollo del Talento, Iliana Millán. ¿Quisiera comentar algo, profe? Sí, ¿me escucha? Sí, se escucha perfecto. Mira, bueno, gracias por esta oportunidad. Yo estoy como participante, pero no quería dejar de tratar de que los alumnos entiendan o transmitir a los alumnos que la teoría y la práctica son dos cosas totalmente distintas. Nosotros podemos pensar en un modelo, en un proyecto, en los pasos
una metodología que nos dé como el frame o el marco, pero a la larga eso nos va a seguir de referencia, porque la dinámica es tal que te tienes que montar rápidamente y a lo mejor no te va a dar tiempo a hacer el análisis exhaustivo sociodemográfico y quién puede resistirse y quién puede que no, o puede ser que la teoría nos diga que los boomers se van a resistir, pero en la práctica tenemos un boomer proactivo X. Entonces, el tema de la digitalización va a depender de la agilidad de la organización y sus líderes para ponerla en práctica y en función del objetivo que tengan. En la compañía donde yo estoy ahorita, esto es así como que la era está muy atrás en el tema digital, aunque quieren o están ya en la parte de los delivery y todo eso. En la organización como tal no hay la inversión en tecnología, no hay la inversión en internet que tenga la capacidad. Entonces es un proceso largo, pero bueno, apostamos a, entre comillas, la resiliencia venezolana para poder echar para adelante eso. Lo que quería era, las intervenciones de todos han sido espectaculares, pero no siempre es yo lo diseño de esta manera y va a ocurrir así, y menos en la Venezuela de hoy. O sea, eso es una cosa como que eso hay que hacerlo, para eso fuimos formados, pero no necesariamente lo vamos a poder aplicar paso 1, paso 2, paso 3. Era eso lo que quería intervenir. Gracias. Excelente, profe, muchísimas gracias. Luis Bernardo, vi que tenías la manito levantada. Sí, bueno, pero es más que todo comentar un poco ya de lo que han comentado, es que al final siempre va a haber algún tipo de resistencia. El nivel de resistencia puede ser mayor o menor dependiendo del talento con el que cuentas, pero no sabría, bueno, personalmente no sabría responder si siempre va a haber. Entonces, como tal, no sé si me expliqué bien. Lo importante es saber cómo llevar esta resistencia y cómo ir desarrollando este talento para que se vaya adaptando a esta, bueno, a esta nueva era digital. Entonces, eso es más que todo lo que quería comentar, un poco Vale, agregando. muchísimas gracias. Francisco. Para responderle a Luis Bernardo, sí, siempre vas a tener resistencia. O sea, es inevitable tener, y estadísticamente está probado acá, o sea, y precisamente nosotros que somos egresados de ciencias sociales y nos hacen ver 3, 4 estadísticas, o sea, parte de eso es saber que en una distribución normal siempre vas a tener al menos un 6% de personas que te van a resistir. Entonces, creo que nosotros como profesionales de recursos humanos debemos estar preparados para saber que nos vamos a encontrar con eso, pero también como para acompañar a esos resistentes a decirles, mira, o sea, o nos montamos en esta ola, en la tabla de surf que tenemos y la surfeamos, o, mira, o sea, esta organización no va para ti a hacer chévere trabajar, pues porque todo el mundo se va a montar en una ola y tú te vas a quedar. Excelente, profe, muchísimas gracias. Profe Iliana, ¿iba a comentar algo? Acá. Debe ser que se quedó la manito levantada. Bueno, aquí hay una pregunta muy vinculada al área de gerencia de proyectos que dice, las gerencias de proyectos, ¿a qué deberían prestarle atención en estas constantes evoluciones de la tecnología para poder desempeñarse de una mejor manera? Bueno, creo que es muy parecida a la pregunta anterior, pero podría agregar que tienes que estar muy atento también a los recursos que tiene para la transformación digital, qué es lo que tiene la organización, qué no, qué se requiere para el proyecto y justamente cómo esos elementos se pueden unificar para una transformación digital viable para lo que están buscando inicialmente. Complementaría con lo que respondí anteriormente, pero si también quieren agregar algo más los demás ponentes, creo que sería también bastante pertinente. Ángeles, ajá, Harry. No, básicamente quería nuevamente resaltar lo que comentaba el profesor Cova. Es importante la segmentación de tu equipo de trabajo para que tú puedas emprender un proyecto y una gestión de cambio de esta magnitud.
si una empresa no conoce cómo se distribuye sus generaciones de trabajo, cuáles son boomer, cuántos son generación X, cuántos son millennials, cuántos son centennials, entonces muy difícilmente van a reconocer cuáles son las brechas generacionales, incluso las competencias que están designadas pues, para esta década entre 2020 y 2030, también de trabajo en las organizaciones. Entonces, lo que quería era nuevamente resaltar que todo comienza por segmentar a tu equipo antes, de una manera planificada y previa, antes de desarrollar este trabajo de transformación digital. Creo que es gestión del cambio, creo que está dentro del desarrollo y la gestión del proyecto como tal. Excelente, profe. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y ahora vinculado también, aquí Fabiana Galíndez comenta. Así como Ángeles comentó previamente, la globalización también dio término a los conceptos de producción, empresa, inversión que venían del siglo pasado. Entonces, eso obliga a las diversas áreas de una organización a pensar y actuar con una mentalidad abierta y amplia y sin fronteras geográficas, porque las condiciones y la situación del mundo actual eliminarán mucho más y día a día esos límites y forzarán a todo el que aspire a mantenerse en el mercado y a aprender a desempeñarse e involucrarse en un mundo. Por eso mi pregunta va de la mano a cómo las empresas afrontan en sí esos retos de globalización y transformación digital y cómo hacen para que su impacto no sea negativo, ya sea para ellos mismos o para los stakeholders involucrados. Bueno, la verdad es una pregunta sumamente interesante y bastante amplia, porque va a depender mucho, posiblemente, de qué hace la empresa, en qué industria está, qué es lo que busca hacer. Porque al implementar algo, una respuesta para algún reto dentro de la globalización y la transformación digital, o sea, involucrándolo también, antes de cualquier ejecución hay que evaluar claramente qué impacto está creando a nivel positivo y a nivel negativo. Y crear justo un escenario o una acción dentro de estos impactos, sean positivos o negativos. Uno debería siempre evitar el impacto negativo, pero hay escenarios en los que son inevitables, capaz ya no es a propósito, sino que dentro del contexto pueden ocurrir. Y simplemente, o sea, ir buscando de qué forma evadir o disminuir ese impacto o evaluar cómo en el tiempo se puede mejorar. Pero eso va a depender muchísimo de cuál sea el contexto, cuál es el impacto que van a crear, va a ser algo interno, va a ser algo a los demás stakeholders, como menciona. Va a depender mucho de qué caso estamos hablando, pero siempre se tiene que medir y evaluar qué impacto vas a crear, positivo y negativo, antes de ejecutar. Muchísimas gracias, Ángeles, por tu valiosa intervención. Y conectando con ello, aquí, en términos de lo que ha sido esta situación, el estrés laboral puede ser dado gracias a la poca transformación digital en algunas organizaciones. De ser así, ¿cómo pudiera reducirse? Bueno, la verdad es que yo considero que el estrés laboral sí puede ser producto de este cambio digital, ¿sí? Sin embargo, yo creo que un buen proyecto de concientización a los colaboradores pudiera evitarse esta consecuencia negativa. Además sería muy importante el apoyo social que pudieran estar recibiendo. Ok, excelente, muchísimas gracias. Y ahora aquí preguntan, en el caso de Venezuela, ¿el tema del teletrabajo podría ser exclusivo en cuanto a que no todas las personas tienen acceso a los medios digitales? Creo que es una pregunta
que muchas organizaciones se hacen, ¿no? Y precisamente Venezuela la tiene un poco más compleja que el resto, porque ya desde antes de la pandemia se sabía la penetración de Internet en la población, y se sabía, y quizás el ejemplo más claro de esto es el sector académico, el sector educativo. O sea, Venezuela es uno de los países más golpeados en términos educativos con relación al resto de la región por la penetración de Internet en su población. Entonces, si tú llevas ese mismo ejemplo al tema laboral, definitivamente es muy complicado pensar que Venezuela se va a digitalizar completamente al mismo ritmo que lo está haciendo el resto de la región o el mundo. Entonces, ¿qué es verdad también? O sea, como parte de estos cambios, oye, servicios que parecían que no eran básicos, como lo es la Internet, o sea, que parecían algo de lujo, hoy en día para las familias, sobre todo las familias que tienen hijos en edad académica, se está convirtiendo en algo de primera necesidad. Entonces, creo que esos pasos poco a poco se van a dar, pero mientras eso no pase, evidentemente creo que va a ser bastante complicado poder decir que Venezuela va a pasar a un modelo digital. Excelente, profe, muchísimas gracias. Y un poco conectando con eso y tomando en consideración pues los beneficios que puede tener o que ha ofrecido la digitalización, ¿cómo las organizaciones deberían manejar el feedback bajo esta nueva modalidad, mejor dicho? Luis Bernardo. Muchas gracias. Bueno, sí, el feedback siempre va a ser un reto y como comenté anteriormente, me parece que es una de las mejores prácticas que se puede tener en cualquier organización. Lo que se hace con el feedback hoy en día es, bueno, evaluar por desempeño y partiendo de esa evaluación por desempeño, generar esa retroalimentación, poder conversar con tus supervisores, con tus compañeros. Creo que lo digital no va a afectar en sí el feedback, por lo menos esa es mi visión. Sí va a cambiar, pero no lo va a afectar directamente como tal. Ok, No sé profe si la profesora Yoniray. Yoniray me podría apoyar. Justamente estaba. Mi visión. Sí, Sí va a cambiar, pero no lo va a afectar directamente. exactamente, yo creo que lo que va a cambiar del feedback es el medio, o sea, es distinto hacer por aquello de la conexión, podrá ser distinto hacer un feedback por Zoom que hacer un feedback presencial, ¿no? Sin embargo, la esencia del feedback, de proveer un espacio de conexión entre supervisor y o sea, colaborador y su líder, ¿ok? Bien estructurado, creo que esa es la clave del feedback. Y en este momento, con todos los cambios que están ocurriendo, creo que es mucho más importante asegurarse que nuestros líderes cuenten con una buena formación para dar feedback, que ejerzan su liderazgo positivamente desde el feedback, que estén dispuestos a recibir feedback también de sus colaboradores y que se promueva en general en la organización el tema del espacio. Creo que en este momento es más importante que se dé el feedback como fenómeno de comunicación, de liderazgo, de conexión, que el hecho de que sea a través de Zoom. Y más bien tenemos que promover que bueno, que se aprovechen los medios digitales para que esa conexión se mantenga y el teletrabajo y la gestión del desempeño no se limiten a indicadores, a entregas y a objetivos. Creo que esa es la clave. Excelente, profe, muchísimas gracias. Por acá, Gabriela comenta, buenas tardes, en un futuro, cuando se apacigüe la situación del COVID, ¿creen que la transformación digital siga siendo viable si muchas organizaciones desean volver a métodos antiguos? ¿Dicha transformación afectaría la cultura? Luis Bernardo. A ver, un segundito. Ajá. Yo creo que la transformación digital lo que hizo fue, o sea, disculpa, la pandemia debido al COVID, lo que hizo fue acelerar la transformación digital. Si una empresa quiere volver a sus métodos antiguos, bueno, ya quedará de ellos evaluar bien cómo funcionan. Sin embargo, en un contexto cambiante y bueno, y tan imprevisto como el venezolano, yo creo que
pocas organizaciones van a ser las que quieran volver a sus métodos antiguos. Tal vez adaptar lo que hacían antes con lo digital. Es decir, tal vez vuelvan a las oficinas, pero sigan teniendo reuniones virtuales. No sé, es un ejemplo que se me ocurre en este momento. Tal vez sería adaptar lo que ya ellos venían haciendo y con lo que ellos ya están casados con la nueva era. Excelente, Luis. Muchísimas gracias, profe Yoniray. Gracias a ti. Yo creo que no se trata de, con el final de la pandemia, volver a un estado de normalidad, ¿no? Y por eso es a veces quien dice que vamos a volver a la normalidad, creo que no funciona así, y no funciona así con la transformación digital. O sea, creo que la transformación digital es una realidad. Los modelos de negocio cambiaron, la tecnología y la forma de entender los negocios cambió en el mundo. Y eso no va a ocurrir con el final, o sea, no va a dejar de ocurrir con el final de la pandemia. Con el final de la pandemia vamos a tener una realidad diferente y, digamos, aumentada en términos de necesidad de gestionar la proximidad en las organizaciones, o de tener más porcentaje de teletrabajo del que teníamos antes, pero es un mundo diferente, y la transformación digital es un fenómeno donde la experiencia de ser cliente, trabajador de las empresas está marcada por, bueno, relaciones y modelos distintos. Entonces hay que más bien pensar cómo nosotros vamos a entrar en ese nuevo mundo post-COVID, que sí creo que hay un mundo post-COVID, y no de que la transformación digital va a desaparecer o va a cambiar o vamos a volver a los modelos anteriores. Excelente, profe. Muchísimas gracias, profesor Francisco. Sí, a ver, yo creo que, ¿sabes cuánto dinero se han dado cuenta las organizaciones que pueden ahorrar en cosas que anteriormente gastaban a raíz de tener a la gente teletrabajando? O sea, es incalculable. Creo que muchas organizaciones van a preferir invertir ese dinero que le enviaban a alquilar un edificio, alquilar puestos de estacionamiento, más bien a invertir en pequeños hubs donde la gente pueda conectarse 1 o 2 veces por semana, e invertir ese dinero en una tecnología, por ejemplo. Entonces, yo también creo que va a haber un mundo post pandemia, y creo que va a ser diferente a lo que teníamos antes, va a ser diferente a lo que estamos teniendo hoy, pero creo que va a ser un poquito de aprendizaje de ambos mundos. Excelente, profe, muchísimas gracias. Y ya para finalizar el tema de las preguntas, esta sección de preguntas, voy a conectar 2 específicamente. Aquí preguntan cómo se debe comportar los líderes de los proyectos con sus colaboradores bajo el entorno digital. Y eso lo podríamos conectar con lo que preguntan posteriormente sobre cómo podemos mantener la motivación. ¿Quién quisiera contestar esa pregunta? Luis. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. La pregunta es cómo se deben comportar los líderes de los proyectos con sus colaboradores bajo un entorno digital. Bueno, algo que pudimos ver con la pandemia y también va de la mano, que creo que no comenté anteriormente cuando hablé sobre el departamento de beneficio, de bienestar, disculpen, es casualmente eso, así que ahorita la organización y los líderes también han creado una empatía, porque hemos podido ver cómo hay personas que trabajan y están atendiendo sus cosas del hogar también. Hemos visto personas que están cocinando el almuerzo mientras están en reunión o están atendiendo al mecánico. Entonces, yo creo que también eso va muy de la mano con la empatía que han creado las distintas organizaciones y en la flexibilidad. Entonces, ¿cómo se deben comportar los líderes? Bueno, hoy en día yo creo que hay que ser lo más empático posible sin dejar a un lado el desempeño y la orientación hacia los resultados. Excelente, excelente intervención, Luis Bernardo. Ángeles. Y para complementar lo de Luis, porque efectivamente va hacia ese camino, podría agregar que una forma de mantener esa motivación y un buen rol que pueden tener los líderes durante esta modalidad
es la comunicación. Cuando hice mi trabajo de grado, que justo fue la comparación entre el trabajo remoto versus el trabajo presencial, el indicador de la comunicación puede justamente ver qué tan motivado está la persona, que también está haciendo un trabajo, que tan bien va su desempeño, que cuando no. Y justamente a la distancia y con un canal o un medio que solamente es una plataforma digital, esto puede tener ciertas dificultades. Por ende, invitaría a que este líder esté muy conectado y evalúe qué tipo de canal o medio sería el idóneo para comunicarse con el resto del equipo, y para aquel que quiera mantenerse motivado, o sea, en mi experiencia puedo contarles que los mantengan informados, los mantengan invitándolos a cursos, certificaciones, webinars, para que se sigan involucrando y creciendo laboralmente. Es una forma de seguir motivados, y tal como dijo Luis, la flexibilidad, la empatía que se debe tener con la otra persona es clave para respetar justamente esos tiempos libres, esos tiempos personales que tenga la persona, y todo acorde también a su estilo de vida, para que no se vea tan afectado por este cambio y por ende cree resultados negativos como renuncias, bajo desempeño y otros. Excelente, Ángeles. Muchísimas gracias por hacer esas conexiones. Luis, ¿querías comentar algo? Y bueno, una última cosa, con lo que iba muy de la mano con lo que comentaba Ángeles, es que yo creo que la capacitación y el desarrollo del talento es clave para los equipos del New Normal. Eso de poderse sentar con la persona, darle capacitaciones, y no siempre capacitaciones que tengan que ver con su trabajo como tal. Puede ser, por ejemplo, un curso de un idioma nuevo. Todo eso va de la mano también con la motivación de la persona. Eso lo va a ayudar porque también el colaborador va a pensar, y es así, que la organización está muy interesada en ella o en él y en su desarrollo personal y profesional. Excelente, Luis. Muchísimas gracias. Bueno, ya hemos llegado pues al final de este evento. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Si quieren comentar algo, abrir el micrófono, pueden perfectamente hacer algún comentario. Por acá Astrid nos está compartiendo sobre los próximos eventos que vamos a tener durante esta semana y los enlaces en los que se pueden registrar. Bueno, nada, para poder suscribirse también a nuestro canal informativo, allí pueden también recibir vía correo electrónico la programación de nuestros próximos foros, nuestros próximos eventos. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales como CS Sociales UCAP y @RRIIUCAP. Y bueno, si conocen a alguien que no pudo estar el día de hoy con nosotros, le pueden comentar que posteriormente este video estará siendo compartido en nuestro canal de YouTube, Relaciones Industriales UCAP. Entonces, bueno, dejo abierto el micrófono por si alguien quiere activarlo y comentar algo adicional. No, bueno, en mi caso, me gustaría agradecer la oportunidad, todas las preguntas que hicieron, muy interesantes, increíble todos los ponentes, lo que pudieron compartir, el profesor Francisco, la profesora Yoniray, Ángeles, Ana, el profesor Harry. De verdad, me parece increíble, y para mí fue un honor estar compartiendo con ustedes este panel. De verdad, muchísimas gracias, Adri, muchísimas gracias a la Escuela de Ciencias Sociales por confiar en mí y llamarme. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos igual. Bueno, entonces nos estaremos viendo en unos próximos foros. Gracias por sus participaciones, por sus comentarios, por las preguntas. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta luego.